7:52. Sí, son ya las 7:52 de la mañana, tanto tiempo del cuarto de hora publicitario, es decir, pero estamos ya con ustedes, señoras y señores, y les anticipo que en vivo y en directo estará en brevísimos instantes con nosotros el candidato presidencial, don Guillermo Lasso, porque no ha dejado de serlo. La aspiración de los integrantes, no solamente populares, sino de batallones de ecuatorianos que le tienen fe, que creen en su palabra y en su programa político y gubernamental, lo están preparando y sondeando el ambiente para que retorne a la lid. Don Guillermo Lasso estará con nosotros analizando la coyuntura igualmente política, igualmente electoral, en contados instantes. Hoy le quiero saludar a usted, doctor Ángel Horna. Usted es el vicepresidente del gremio de abogados de la provincia de Pichincha. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo le parece que después de una campaña en donde la mayor parte de ecuatorianos y de los mismísimos gremios han manifestado incorrecciones inaguantables ya de sus colegas, ubicados especialmente en los estamentos de fiscalías? Hay unas fiscalías especializadas y son, entiendo que un ejército de fiscales los que predominan en el ambiente judicial ecuatoriano. Y también hay jueces, obviamente, hay muchísimas cortes y hay colegas suyos que están en las cortes, acusados buena parte de ellos de corrupción. No son corrupciones administrativas nomás, sino un juego de corrupciones que nos dejan sorprendidos en ocasiones y que ponen en mal predicamento a la ética de los señores abogados. Ustedes como dirigentes presidente de la Federación, bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por honrarnos con su presencia. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Ramiro, cortito porque tengo una entrevista con don Guillermo Lasso, quien estuvo oportunamente ya aquí en el estudio, como lo pueden apreciar. Muchas gracias, don Guillermo, por estar aquí. Entonces, estaba con usted, doctor Horna, y bienvenido, doctor García. ¿Cómo ustedes se hacen eco de una especie de exhorto convencido de parte de la presidenta de la Corte, la señora doctora Paulina Aguirre, presidente de la Corte Nacional, y también no de la misma fortaleza el mensaje de parte de María del Carmen Maldonado, presidente de la Judicatura? Las dos dicen, no es que les van a mandar a nuestros queridos compañeros que han caído, han caído en desgracia, pero porque ellos han querido, pues. Los ha corregido el mismo estatuto de disciplina abogadil, pues. La gente también ha reclamado y se han producido escándalos verdaderamente, bien digo, escalofriantes, insucesos de mala práctica en la administración de justicia, sea desde el lado fiscal o desde el lado de judicaturas. Entonces, ahí no hay que ser solidarios, me parece a mí. Pero dicen la evaluación a jueces viola las normas. La evaluación a jueces viola normas. Y ustedes les van a hacer, digamos, no el juego, ¿no? Pero ¿coincide usted, señor doctor Horna, de que eso es así y de que hay que defender a los compañeros? Bueno, gracias, Gonzalo. El pronunciamiento de la presidenta de la Corte Nacional, a mi criterio y del Colegio de Abogados, consideramos un poco que son como patadas de ahogado. Patadas de ahogado.
realmente el oponerse a un proceso de evaluación, que no es solamente un requerimiento o una aspiración de los que estamos en medio del sistema judicial, de la población. Es un clamor de la población. Angustioso clamor. Por supuesto, a tal punto que precisamente el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, cuando nombró al nuevo Consejo de Judicatura, entre otros, sacó una resolución que dijo: la primera tarea es evaluar a la Corte Nacional. Por lo tanto, al haber esta decisión, está enmarcado en las normas legales de nuestro país. No nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene un mandato que le dio la ciudadanía en consulta popular. Pero la doctora Aguirre dice, es que tenemos segunda vida. ¿Cómo es eso? Bueno, no les interesa que evaluemos la capacidad, la solvencia, la experticia, y un poco nos quieren regresar a la época del colegio, donde la persona se queda suspenso, segunda oportunidad, ¿no? Tercera oportunidad. Pero si usted estudia unas buenas semanas, da de nuevo el examen y puede pasar a primera fila. Pero en la justicia no puede pasar eso. No puede pasar eso, por favor, doctora Aguirre, no puede pasar eso. Porque en la justicia, por favor, María del Carmen. Porque en la justicia deben estar los hombres y mujeres probos, expertos, para impartir precisamente lo que el país requiere en estos momentos, un cambio en la justicia. Existe un temor. Me encanta escucharle, doctor Ramiro García. Gracias, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes, un saludo para Ángel, con quien es un gusto compartir este panel. A ver, en primer lugar, si hay alguna... Creo que hay que reconocerle a la doctora Paulina Aguirre coherencia. Siempre se han opuesto a las devaluaciones. Ya lo hicieron con el Consejo de la Judicatura Transitorio y lo están haciendo ahora. Claro, es una coherencia en negativo, ¿no? Es decir, siguen repitiendo las mismas tonterías. Una coherencia pecaminosa, diría yo, ¿no? Pero bueno, apoyar el pecado coherencia es al fin. Horrible. Decir que no... en primer lugar, recordemos que cuando se posesionó este Consejo de la Judicatura, al día siguiente fueron todos los jueces de la Corte Nacional a saludar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura y a ponerse a las órdenes para colaborar en la elaboración de los parámetros de evaluación. Algo que es para morirse de la risa, porque quiere decir que los evaluados iban a ponerse ellos mismos las preguntas y los parámetros. Como evidentemente el mensaje del Consejo de la Judicatura es no, vamos a hacer un comité de evaluadores materia por materia. ¿Qué pasa a la doctora Paulinita? La doctora Paulina Aguirre, yo la conozco y me parece una jueza seria y una persona de primaria. Es una pena que ella tenga que poner la cara en nombre de una Corte Nacional que nos ha cubierto de vergüenza durante todos estos años. O sea, recordemos las sentencias delirantes que han salido de esta Corte, entre otras el condenar por aplaudir, caso Ecuador TV, o procesar periodistas por escribir un artículo, caso Fernando Villavicencio, o declarar maliciosa y temeraria la denuncia presentada contra Polis por parte de los miembros de la Comisión Anticorrupción, con Julio César Trujillo a la cabeza. Es decir, ese tipo de cosas son las que ha hecho la Corte Nacional para que la ciudadanía en general clame su evaluación. Pero flaco favor a la clase abogadil del país. Vea, de todo da la mata. El problema es que, a ver, ojo, nosotros representamos a porque todos los abogados. Los beneficiarios son la mata de corruptos que están lamentablemente es una pena, más que en la carrera judicial. Más que corruptos, yo diría que gente que el que recibe dinero. Sí, por supuesto, y por eso también nos parece, por supuesto, y por eso también nos parece inaceptable que se nieguen a una evaluación. El que vende las sentencias. Por supuesto, y por eso nos parece inaceptable, porque le hace un daño terrible totalmente a la de acuerdo. Sociedad y al propio gremio. Por eso nos parece inaceptable. ¿Por qué no le demanda a usted por todas las las sentencias maldadas? A nombre de todos los abogados yo creo que la mesa de verdad y justicia ya ha hecho un trabajo bastante interesante con esto. 14 jueces de la Corte Nacional son nombrados en el informe final de la Mesa de Verdad y Justicia como jueces que se prestaron para la persecución de personas a nombre del régimen. Eso por un lado. Por otra parte, insisto, nos parece inaceptable que se opongan a ser analizadas sus cuentas y el incremento patrimonial que han tenido mientras han ejercido la judicatura. Que eso, además, no solamente que se debe hacer con todo juez, sino con todo funcionario público. Los funcionarios públicos autorizamos, el momento en que nosotros asumimos un cargo, autorizamos la apertura de cuentas, la transparencia de cuentas, el ser analizados periódicamente. Así que me parece hasta un gesto de desconocimiento jurídico el que ellos hagan un pronunciamiento en ese sentido.
Pero sobre todo... ¿Por qué lo hacen? Perdone la interrogante. Porque saben perfectamente que tienen un rabo de paja kilométrico. ¿De aquí a Otavalo? Exacto, un poquito más lejos. Yo creo que es de Ibarra. Entonces, claro, ellos saben perfectamente qué es lo que va a salir. Y de pronto nos topamos con jueces emprendedores que ya han de decir, como decía Alex Bravo, que hizo $30 millones vendiendo edredones, la mujer, que era una empresaria exitosa, qué sé yo. Entonces, así mismo, ¿no? Es decir, que los evaluados en este momento, o los potencialmente evaluados en este momento, se opongan a los criterios de evaluación, nos parece inaceptable, Doctor impresentable. Horna, lo que quiera decir. Por supuesto, a ver, yo creo que la cuestión de evaluación no es solo dar una prueba escrita, porque no estamos hablando de personas que van a entrar a un puesto. Estamos hablando de evaluar todo el proceso que han cumplido en esa función los miembros de la Corte Nacional. Por eso yo creo que otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el origen de sus puestos. La propia Contraloría General del Estado hizo un análisis sobre irregularidades en el nombramiento, es decir, sobre la legalidad de su presencia ahí. No creo que hay que hacer más cosas. ¿A cuál de las? Del concurso de la Corte Nacional. Y la Contraloría señaló algunos elementos de vicios de procedimiento. Simplemente el Consejo de Judicatura... ¿No es tan auténtica la dignidad que ostenta Paulina Aguirre? A ver, eso precisa... No se trata de ella, a los que usted se refiere, no se trata en general, En general, la Contraloría estableció vicios, por ejemplo, que no había las pruebas, que no había los datos, hojas de vida, que no había una serie de documentos, habilitantes para participar en el concurso de la Corte Nacional. Por lo tanto, este es el momento de analizar esos elementos. Como decía Ramiro... Porque entonces la legitimidad de los jueces y fiscales está, este momento... En discordia. Pues, ¿no? Vamos a eso, un proceso de evaluación. Claro. Ellos han discutido, por ejemplo, de que es inconstitucional porque se respeta el debido proceso, porque se nombra un grupo de expertos. Los expertos lo que van a hacer es precisamente de manera independiente, expertos, por supuesto, conformados por la academia, por personas prestantes, para la cual inclusive los gremios. Eso es decir, el Colegio de Abogados, la Federación Nacional, queremos y vamos a ser veedores de este proceso. Pero no es causante de todo esto la academia, doctor García. Vea, la academia tiene su buena dosis de responsabilidad, porque, a ver, ojo, los jueces son lo que las facultades de jurisprudencia forman, punto. Porque no es que vamos a escoger del basurero a los jueces, no. Los jueces salen de las mismas facultades que salimos todos. Y con las mismas señores decanos, y con las mismas deficiencias. Y lo digo yo como subdecano ahora subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, que es además la proveedora de jueces y fiscales natural, digamos. ¿Qué pasa en las universidades y en las facultades de jurisprudencia? Es imprescindible mejorar según ustedes, el nivel. Los gremios. Verá, yo veo que durante los últimos años las facultades de jurisprudencia cayeron en una especie de marasmo, cayeron en una especie de hueco conceptual. Les tuvieron en procesos de acreditación, llenando formularios y papeles, y claro, terminaron totalmente burocratizadas. Mientras tanto, se desvincularon primero de la vida sociopolítica. Y eso es una barbaridad, porque si hay alguien que tiene que proponer, y sobre todo es la pública. Ojo. Y por otro lado, dejaron de lado lo realmente importante, que es la producción académica. No podemos tener buenas facultades si no tenemos buenos docentes, y no podemos tener buenos docentes si no exigimos mínimos a los docentes que nombramos o contratamos, por un lado. Por otro lado, no podemos tener buenos docentes si no les sometemos a procesos permanentes de capacitación en sus áreas de docencia. No podemos tener una buena facultad si no tenemos una magnífica biblioteca. Ahora, recursos electrónicos. No podemos tener una buena facultad si no tenemos buena investigación jurídica. Y todo eso se dejó de lado en aras de una supuesta acreditación que no era otra cosa que llenar papeles. El hacer carpetas estudiante por estudiante. Imagínense lo que era para, por ejemplo, la Facultad de Jurisprudencia de la Central. Hacer 2.200 carpetas para cada estudiante. Luego también hacer 130 carpetas para los profesores. Y como que si eso... digamos, marcaría el nivel académico. Pero la tecnología está funcionando para la trampa, doctor Horna, para ponerse de acuerdo de computador a computador. Vea, con las cortes, no tanto. Con los juzgados. Mire, por ejemplo, a mí me parece un acto de transparencia. Tiene otro diagnóstico. ¿El diagnóstico suyo cuál es? A ver, el tema de justicia no solo se resuelve con computadoras, con edificios. Así es. Porque también nos quisieron vender la idea
de que en el gobierno anterior mejoró la justicia porque mejoraron los edificios, mejoraron la infraestructura. Se robaron mucha plata de los edificios. Que deberá ser auditado, Exacto. que es otra de las labores del Consejo de Judicatura actual y de la propia Contraloría. Porque entonces la justicia es edificios, no. La justicia es fallos en derecho, con una argumentación jurídica adecuada. Eso es lo que requerimos hoy en día de la justicia en nuestro país. Yo quiero aprovechar también para señalar que en esta evaluación debe entrar el informe de la Comisión de la Verdad del Consejo de Judicatura Transitorio que lo empujó sobre los perseguidos. Ya lo decía Ramiro, ahí está establecido. 14 jueces de la Corte Nacional, jueces de instancias de cortes provinciales, claro, jueces de primera instancia, fiscales. Es decir, debe entrarse la evaluación que se escuche. Ahora es a la Corte Nacional, pero eso debe continuar para abajo, con el resto de jueces y fiscales de nuestro país. Pero escuchemos lo que sostiene Paulina Aguirre, María del Carmen Maldonado, las dos distinguidas macrojueces que tiene la República del Ecuador. El ejercicio de esta atribución debe enmarcarse en normas constitucionales y legales previamente establecidas conforme lo determina el artículo 82 de la Constitución, así como en estándares internacionales. Al analizar la legitimidad de los jueces, se pone en duda el ejercicio de la potestad jurisdiccional y la competencia de los administradores de justicia, es decir, la legalidad de las resoluciones jurisdiccionales, vulnerando el principio de seguridad jurídica, sin que las actuaciones de dicho comité puedan ser legitimadas posteriormente, pues el proceso de evaluación es indelegable. No vamos a ser tolerantes con los jueces, juezas, fiscales que interpreten esta independencia judicial como una carta abierta para proceder fuera del derecho. Tenemos un amplio catálogo de sanciones y que estamos dispuestos sin duda alguna a aplicarlas. El particular no está obligado a darles ninguna prestación económica por sus servicios, porque al servidor público el que le reconoce una remuneración es el Estado. Esto es muy importante, ¿no? Que la mayor parte de los colegas de ustedes creen que son las gentes los que entran en controversia con la ley, los que demandan justicia a su manera, o los objetivos estratégicos en un proceso judicial, si va a ser favorable en favor de su cliente o de su patrocinado, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen, bueno, ¿cuánto hay, pues? No puedo yo mencionar de otra manera. ¿Cuánto ofrecen? Y arman una red que conspira. Vea, cuando hay jueces, de la norma, cuando hay jueces honestos, eso no pasa. El problema es justamente los mecanismos ¿Usted cree que hay de jueces selección. Que solo viven del sueldo que les Por otorga el Estado? Por ejemplo, yo considero que los jueces que están actualmente en la Corte Constitucional solo viven del sueldo que les da el Estado, sin duda. O sea, no veo a ninguno de ellos en plan de traficar sentencias. De eso es lo que se trata. La Corte Nacional debe tener jueces así. O sea, compare usted el nivel académico. Lo que pasa es que también, a ver, en eso entran varios aspectos. Uno, si usted elige jueces que saben perfectamente que no podrían haber llegado a esos cargos si no es por la adscripción política a un proyecto específico, entonces obviamente ese juez va a ser proclive a cualquier cosa, a cualquier orden, venga de donde venga. Pero si usted elige jueces a personas que ya están, cuya trayectoria jurídica es incuestionable, por ejemplo, lo que pasó en la Corte Constitucional, ellos saben que no le deben el cargo a nadie. Ellos saben perfectamente que no responden a nadie. Por lo tanto, cada uno va a tratar de hacer de mejor forma su trabajo. Ellos saben que su responsabilidad es con la ciudadanía, que tiene las más altas expectativas. Lo mismo, esperamos una Corte Nacional así, pero la Corte Nacional que tenemos da vergüenza, salvo contadas excepciones, que por cierto la hay, empezando por la señora presidenta, pero es una Corte de vergüenza. La Corte Constitucional, el que nada debe, nada teme. Perdone, doctor Horna. Sí, yo creo que... La Corte Constitucional que recientemente se eligió es una Corte de lujo. Por las formas de calificar, de evaluar, nombrar primero una comisión de alto nivel. Aquí se está planteando lo mismo y se oponen.
que exista una comisión de evaluación. Y entonces dicen, eso es ilegal, es inconstitucional, se opone a nuestros intereses, entre otras cosas. Se trata de hacer una comisión de expertos dice el reglamento, con las mismas características o los requisitos de un juez de Corte Nacional, personas, decanos de facultades de derecho, gremios, ya lo decía, para que de manera independiente, imparcial, entre un proceso de evaluación. No lo teman. Señores de la Corte Nacional, si su vida fue transparente y sus fallos eran en derecho... No debe emular María del Carmen al punto de vista muy respetable que tiene la doctora Paulina. ¿No cree usted? María del Carmen debía haberse ido por otro lado. Bueno, entiendo que se va por otro lado, porque de hecho el reglamento no tiene nada que ver con lo que está proponiendo Paulina Aguirre. Y justamente la Corte sale a reclamar porque considera que ese reglamento no es adecuado. Que ¿cómo es posible? Dice que se delegue la evaluación. Por favor, lo lógico es que si existen 5 salas de diferentes materias, cada sala sea evaluada por expertos en cada materia, pues eso es de mínima lógica. Los que no cumplen 80... salen. Hasta luego. Así de simple. Gracias, doctor Horna. Gracias, doctor García. Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido un privilegio que estén en nuestros micrófonos. Y ahora, Guillermo Lasso, señoras y señores, análisis de la coyuntura política y económica. Miren ustedes el énfasis que otorgo a este segundo tema, a esta segunda realidad. El análisis de la coyuntura económica, que a mí me asusta tremendamente. Y pues un versado empresario financiero viene de inmediato a nuestros micrófonos. Inicio de espacio promocional y publicitario.